Entonces, bueno, continuando con la idea, estas consideraciones al respecto de un principio que nos da San Anselmo en la teología sobre los verdaderos sentimientos paternales de San José con respecto al niño Dios. Repito para que cojamos la idea de lo que veníamos hablando. La gracia en el corazón de San José, por encima de lo que la naturaleza meramente humana podía producir en el corazón de un padre, produce en el corazón de San José la gracia, la posibilidad de que él tenga una incomparable intensidad y pureza en sus relaciones o en sus sentimientos paternales con respecto a Jesús. Por lo tanto, se supera esa brecha o ese abismo que podríamos nosotros imaginar. No, es que como era padre adoptivo, pues era menos padre. No, siendo padre adoptivo, tuvo una categoría moral y sobrenatural superior a la que un padre físicamente podría tener. Es decir, entendiéndolo en nuestro lenguaje común, el papá, llamémoslo padrastro, el papá padrastro puede que alcance a querer mucho a su hijo que no es su hijo. Sí, eso es una categoría más social y cercana. Sí. Obviamente, por eso el padre es el que lo cría, se dice, ¿no? El que lo cría y no el que lo concibe o contribuye a la concepción. El nexo afectivo es superior. Es superior. Pero en el caso de San José, y de ello estamos seguros absolutamente, es el papá de la historia humana que más ha querido a un hijo. A un hijo, eso. Y simple. Y por encima de cualquier consideración natural que se haga con el mejor de los padres, imaginémonos al mejor de los padres en la historia, padre biológico, que crió juiciosa y devotamente a su hijo. Cumplió con todos los ejercicios propios a la paternidad. Ese padre maravilloso, santo inclusive, dele la categoría de santo, no alcanza el nivel y la altura de San José con respecto al niño Dios. No podría, porque Dios no, digámoslo bruscamente, no fabrica personas de segunda. Claro, nada. Entonces, para su propio hijo, el segundo, la segunda persona de la Trinidad, para ese hijo, a quien dotó de una madre natural, no iba a ponerle a alguien que hubiese sido superado por cualquier papá del mundo. Nada. Pues es lógico pensar eso. Claro, porque si no lo hubiera hecho mal Dios, o no tan bien, ¿cierto? Sí, lo hubiera dejado hacer de la mejor manera. No. Lo de Dios reclama la perfección. Claro, Dios siempre hace las cosas de la mejor manera y las permite siempre para sacar un bien mayor, a pesar inclusive del mismo pecado. Por eso te decíamos la otra vez, Camilo, que de San José a poquito sabemos. Ay, Dios mío, y se ha desarrollado la teología, solo que no se ha popularizado, yo diría, porque todo esto, eso no es de la cabeza de Camilo Gálvez, lo he leído, lo he estudiado. Bossuet tiene, yo tengo por acá un texto de Bossuet, Bossuet que no podemos dejarlo en las calendas, ni resguardado por ahí en los closets, ni más faltaba. Bossuet nos va a hablar también, a ver, con respecto a San José, tengo unas anotaciones, lo comparto lo de Bossuet, porque en función de esto podemos... Este era francés, ¿cierto? Francés, sí. Francés, tiene unos textos muy bonitos históricos de la vida de la corte francesa, historiador y teólogo, era capellán de la corte. Dice el Bossuet, dice, quizá preguntéis, Mater Fátima se unió aquí, un saludo especial para María Ida y todo el equipo de Mater Fátima también, hago el saludo por acá. Qué bueno, lo que pasa es que, amigos y amigas, este programa está siendo transmitido en imagen a medida que lo hacemos también en sonido. En Instagram, en Teología con el Profe Camilo, para que están todos invitados. Bueno, entonces Orlando nos dice Bossuet, abro comillas, quizás preguntéis ¿dónde tomará San José ese corazón paternal si la naturaleza no se lo da? Ahora cualquiera diría, no, es que como tuvo un hijo, se conmovió con el hijo que tuvo, porque inclusive hoy en día eso se habla mucho en las parejas, estamos en embarazo, ¿cierto? Porque el papá como que participa más de ese acontecimiento de la naturaleza. Claro. Entonces, claro, si no se lo dio la naturaleza, porque naturalmente no es hijo, ¿de dónde lo sacó? Mire la pregunta que se hace tan interesante, tan interesante es Bossuet. Ese corazón paternal, si la naturaleza no se lo da, pregunta él, ¿acaso estas inclinaciones naturales pueden ser adquiridas por libre elección? Y el arte puede imitar lo que la naturaleza escribe en los corazones.
O sea, se educó San José en el ejercicio de la paternidad con respecto a Jesús. O sea, si no fue natural, él se educó. Entonces más adelante va a decir Josué, no, es fruto de la gracia. Ah, pero claro. Claro, porque la gracia de Dios educa. O sea, sí se educó. Claro. Se educó, pero ¿qué? En la gracia de Dios. Entonces San José, desde aquellos momentos en que viviendo en Belén, en su adolescencia, en su juventud, huía de las malas amistades, se escondía en aquella gruta que después va a ser el lugar, la gruta de la inocencia, donde va a dar a luz Nuestra Señora a la segunda persona, al Verbo encarnado. Ahí en ese lugar, él iba formándose en función del ejercicio de la paternidad que iba a realizar. Y dice más adelante, Josué, si San José no es padre, ¿cómo tendrá amor paternal? Es aquí donde debemos comprender que el poder divino actúa en nuestra obra. Por un efecto tan excelso de poder, San José tiene corazón de padre. Y si la naturaleza no se lo ofrece, Dios colocará en él uno por su propia mano. Ah, pero es que, Camilo, el que creó la naturaleza va a estar sometido a la naturaleza. Claro, o sea, rompe los esquemas. Además que es su papá. Así como se escogió la mamá Princeps Clímax en la creación, se escogió el papá que superó a todos los padres. Y el papá que va a ser modelo de los padres para el futuro. Entonces después León XIII, terminando aquí con Josué y tomando en consideración un texto de León XIII que me parece muy bonito también hablando sobre el patriarcado de San José, dice lo siguiente: te suplicamos por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. El León XIII entonces resalta el papel de la paternidad sobre el niño Jesús, pero esto ya es en un plano sobrenatural. Lo que hablamos en el programa anterior, el ejercicio que San José tiene, el ejercicio de voluntad de San José, se sobrepone en el plano natural y se liga en el plano sobrenatural a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios Padre, se hace evidente en el ejercicio de la voluntad de San José. Porque claro, si San José era el vicario de Dios Padre en la Sagrada Familia, él no podía mandar una cosa diferente a lo que el Padre quería. Eso es maravilloso, hombre. Y entra dentro de la racionalidad. Claro, es que, a ver, esto rompe el esquema, pero no rompe la racionalidad. No la rompe. O sea, cuando uno le pone lógica, uno dice, claro, es que tiene todo el sentido. Y vuelvo al texto de la novena de Aguinaldos, que nosotros rezamos, dice que lo colmaste con todos los dones proporcionados. Claro. ¿Qué más proporcionado a San José que ese ejercicio de la paternidad, esa fuerza de la voluntad? O sea, un asunto impresionante. Podríamos pasar ahí, pero yo creo que eso ya nos detendría en un solo programa. Con respecto a San José, ya involucrándolo en la unión hipostática, en el plano de la unión hipostática. Unos términos que quizás no estamos muy acostumbrados, pero que es bueno también tenerlos bien claros en la cabeza, porque eso nos da a nosotros argumentos para defender nuestra fe y nuestra espiritualidad. Pero eso lo podríamos dejar para otro programa. Porque digamos, la hipóstasis en teoría es fácil de entender, en la aproximación ya es más complicada. Sí. Es decir, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesucristo es hombre? Sí. ¿Qué parte de ese hombre Jesucristo es Dios? Ya entramos en la complicación. Se nos complica. Sí, pero tomemos algunos textos de santos, por ejemplo, no sé, de San Bernardo y otros textos que nos acercan a ese misterio hipostático. Porque claro, unión hipostática, uno dice, bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, segunda persona, Santísima Trinidad, sí, se encarna, asume la naturaleza humana, ahí está. Esa hipóstasis, el soporte fue la naturaleza humana. Eso es un misterio. ¿Cómo se da eso? Que en algo limitado, la naturaleza humana pueda contener algo que es ilimitado e infinito. Es un misterio. Esa unión hipostática ahí, San José entra a jugar parte. Ya dijimos que tenía un efecto o una autoridad potente sobre la voluntad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. La doctrina católica nos dice claramente que la debilidad de Dios es la oración. Eso no se lo van a decir a nadie, eso queda entre nosotros. La debilidad de Dios es la oración. Es la oración. Pídale y Él concede. Sí. Siempre y cuando pida aquello que convenga, en el momento oportuno, etc. Lo que quiera. Pues entonces Él es
débil a nuestra voluntad. Sí, claro. Cuando yo le pido lo que debo pedirle. Ahora, si San José, el corazón de San José era concorde, de ahí la palabra concorde viene de que el corazón, concordis, Sí, sí. él concordaba con la voluntad de Dios, lo que él le pedía al niño Dios era lo que Dios Padre le pidiera. Hagamos un supuesto, esto rompe inclusive, no es teológico, vamos a ponerlo entre 1000 comillas, que el Padre se hubiera encarnado y el Hijo se hubiera encarnado y el Padre le mandara al Hijo. Ahí está, por decir alguna cosa. Sí, Eso sí, es una barbaridad teológica, pero bueno, para que se hagan la idea. Exactamente la voluntad del Padre en José, siendo vicario de Dios Padre, toda la voluntad de San José se sometía a la voluntad del Padre con respecto al Hijo. Totalmente. Entonces, ¿cómo medir el acto de virtud de San José? Una cosa impresionante, Orlando, se sale de los esquemas. Dios es incomprensible, hay que aceptarlo. Pero entra en la razón, la sinrazón humana. La fe no es demostrable, pero supone la razón. Entonces nosotros tenemos que saber que para Dios todo esto es perfectamente posible. Perfectamente posible. Y nosotros insistimos, Dios no hace nada de segunda categoría. Para nada. Ni el hombre lo hizo de segunda. El hombre se hizo de segunda por el pecado. El hombre perdió la primera categoría. Perdió la primera categoría. Perdió la primera categoría. Yo iba a recordar a San Bernardo, recuerden San Bernardo, contemporáneo de esos grandes santos del siglo XII. Estamos en 1153. San Bernardo nos dice algo muy interesante, tomo el texto de él. Con respecto a esta defensa de la paternidad de San José, él dice, no cabe dudar que fue un hombre bueno y fiel este José, con quien la madre del Salvador estuvo desposada. Siervo fiel y prudente, constituido por el Señor alivio de su madre. Oiga eso, por Dios. Sí, o sea, el paño de lágrimas de Nuestra Señora fue San José. San José. O sea, que se le perdió el niño en el templo. ¿Usted se imagina lo acongojado que estaba el espíritu de Nuestra Señora, el corazón? San José, paño de lágrimas. Que Nuestra Señora tenían que huir a Egipto porque el ángel les había dicho. ¿Usted se imagina el estrés, no en el sentido de desesperada de Nuestra Señora, sino de la angustia? De la angustia. De irse con ese tesoro hasta Egipto. Egipto, cuna del satanismo en la época. Así de sencillo, Pablo lo dice con todas las letras. El que adora imágenes y no es el Dios verdadero, están adorando al demonio, así de sencillo. O sea, llevar al niño Jesús a la cuna del satanismo. Eso es muy bonito porque algunas videntes hablan de ese primer gran exorcismo que se realizó en los pueblos paganos. Entonces imagina el exorcismo que era la presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la presencia de la Madre del Salvador y la presencia de San José. O sea, Egipto quedó exorcizado, limpieza total. Sí, sí. Pero la angustia de Nuestra Señora hablando, porque es que se estaban llevando al niño Jesús a la boca del lobo. Bueno, me parece muy bonito esto sería una ejaculatoria bonita para San José. San José, alivio de María Santísima, ruega por nosotros. Y muy teológica. Pero aquí está, nutricio de su carne, eso es muy bonito, ya lo habíamos comentado creo que en algún programa. San José tuvo la gracia y tuvo el deber de conseguir cotidianamente el alimento para, suena un poco fuerte, pero es en esta línea, encebar la víctima. Ajá. O sea, fue él quien preparó la víctima para la inmolación, el cordero para la inmolación en lo alto de la cruz. Tremendo pensamiento. ¿Eh? O sea, San José con su trabajo, por eso cuando nosotros lo vemos como patrono de los trabajadores, tenemos que verlo mucho más allá. No como el que andaba con el serrucho, con el martillo, con no sé qué, no, más allá de eso, del ejercicio que él hacía como trabajador para providenciar todo lo necesario de tal manera que la armonía se estableciera en la Sagrada Familia. A ver, hombre, pero es que pensar en el sufrimiento de Jesucristo, ya un adulto de 30 años, ningún organismo humano estaría en capacidad de resistir ese suplicio tan extremo si no hubiese sido un organismo vigoroso, fortísimo, bien alimentadito de niño. No, claro, cuando se hacen los análisis forenses de la sábana santa de Turín, la consideración es que era un hombre no de contextura media,
no era de contexto, o sea, para aguantar lo que era aguantar el Tenía madero que en los ser, hombros, tenía que ser para semejante caminata, después de haber sido flagelado, ¿que usted cree que qué alimento le dieron a él? amanecido. ¿Qué alimento le habrán dado? Hombre, Él vivió en ayunas desde que salió de la última cena hasta lo alto de la cruz en que le dan un hisopo mojado en vinagre. Eso fue lo único. Y nuestro Señor ahí, a partir de la providencialidad nutricia, providencia nutricia que le había dado San José, aguantó hasta lo alto de la cruz. es que Jesús, niño y joven, no se alimentó como decir con grandes manjares, pero nutricionalmente sí fue lo mejor. Hasta en ese aspecto natural yo creo que nuestra suegra era muy cuidadosa. No sé, al hacer una torta de higos. Imaginémonos, salgámonos un poco del esquema, lo que debe haber sido el primer cumpleaños del niño Dios. No sé si los judíos, ese conocimiento no lo tengo, si los judíos en la época lo celebraban, pero el primer cumpleaños, nuestra suegra había hecho una torta de higos, no sé qué frutos secos, así de esos, que los orientales tienen mucha destreza para fabricar postres y preparar postres ricos. La torta que nuestra suegra hizo, una torta así que de pronto en el cielo nos damos cuenta de la receta, con qué bebida de frutos frescos, qué jugos de uvas, fue y consiguió uvas San José donde sabía que era la región de Nazaret donde el mejor viñedo se encontraba, ahí trajo las uvas y preparó entonces un jugo fresco. No, O sea, hasta en eso nuestra suegra se esmeraba. Por eso es que la Sagrada Familia es modelo de virtudes, pero también modelo en la cotidianidad, ¿por qué no? en Claro. todo lo más sencillo. Y aquí sigue San Bernardo, porque no vamos a dejar desamparados a San Bernardo. Él continúa con su reflexión. El doctor Melifluo, San Bernardo de Claraval, que redactó la orden de los templarios, de la orden, la regla de los templarios. Nutricio de su carne y el único, en fin, dice él, fidelísimo coadjutor suyo en la tierra para ejecutar los planes de su gran consejo. O sea, hablando, coadjutor de quién? De Dios Padre, ya dijimos Claro, que era claro, vicario, sí. y coadjutor de la Santísima Virgen, pero también, siendo vicario de Dios Padre, era coadjutor también de ese niño. O sea, Claro. pidiéndole al niño que hiciera su voluntad, José como padre, tienes que hacer esto, hacía la voluntad del niño en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es el misterio, porque José cumplió la voluntad de Dios. Impresionante. Y después va a decir lo siguiente, ya no es un texto de San Bernardo, tenemos un texto ya de unos tiempos, digamos, otro contexto. Dice, nació Jesús en la tierra o heredad del mismo San José. O sea, providencialmente, San José se los llevó al lugar donde él había nacido y de donde él era oriundo. Es posible, en consecuencia, que no competa al mismo San José algún derecho legal con preferencia a todos los otros hombres en la dichosa formación del niño Jesús que nació en aquel seno y de aquella carne cuyo dominio por derecho había sido trasladado a San José. O sea, San José, que no tenía una ligación o una competencia natural propiamente con el niño Jesús, tenía un poder legal sobre el niño Jesús como ninguna otra criatura tenía. Inclusive un poder legal que se sobreponía al de la Santísima Virgen. Sí, Porque en señor. el contexto, ya lo habíamos hablado, en la ley natural era superior la potestad del Padre al de la Madre. Entonces ahí está San José, riquísimo en virtudes, riquísimo en poder intercesor delante de Dios y delante de la Santísima Virgen. Y convencido, Camilo, seguramente de circunstancias como esta, que el niño Jesús le decía algo a la mamá, hablé con su papá, Claro. porque ella reconoció la autoridad de... Eso, por ejemplo, impresionante. O sea, algo, qué bonito es, Orlando, que estás diciendo, algo de ese poder y esa autoridad de la Santísima Virgen. La Virgen también se lo delegaba a San José. Pero si era el jefe de la casa, hombre. Y permitiéndole a San José que practicara un acto de virtud enorme. Una cosa, mejor dicho. Estamos envueltos en el misterio de Dios. Camilo, te agradecemos mucho, hombre. No, gracias, Orlando. Esto ha sido extraordinario. Una bendición. Pidámosle a San José que nos proteja, nos bendiga y nos cuide.